Muy buenos días, sean bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por seguirme y muchas gracias sobre todo por sus comentarios que son muy estimulantes y que me hacen sentir que todavía sirvo para algo, ¿no? Porque a veces uno dice, ya yo no sirvo para nada. Bueno, pues parece que para algo sirvo, ¿no? Un poquito. Vamos a hablar hoy del galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 1931, Otto Heinrich Warburg. Nació en Friburgo de Brisgonia, un nombre, Friburgo de Brisgonia, una ciudad del estado de Baden-Württemberg, en Alemania, una ciudad pequeña, el 8 de octubre de 1883, y que falleció en Berlín el 1 de agosto de 1970. Saquen la cuenta, 87 años, vivió unos cuantos años. No llegó a ver la caída del muro de Berlín, vivió en el Imperio Prusiano y después en la República Federal de Alemania. Su padre, Emil, era un judío convertido al cristianismo protestante y era un físico destacado y presidente del Instituto Imperial de Física en la antigua Alemania. Otto estudió química siendo alumno de Emil Fischer, el descubridor del barbital, que fue el primer sedante del grupo de los barbitúricos, fueron orbitales, etc., pero el primero fue barbital y el nombre comercial fue Veronal. Fischer demostró que las proteínas eran cadenas de aminoácidos y que las enzimas son específicas para reacciones determinadas. O sea, esta enzima es para esto, no para otra cosa. Postuló lo que se conoce como el modelo llave-cerradura. Esta llave, la enzima, es para esta reacción, la cerradura, para explicar la especificidad de la enzima con el sustrato. Y fue Premio Nobel de Química de 1902. Veremos que el haber sido alumno de Fischer fue importante para sus estudios posteriores. Se doctoró en 1906 y matriculó medicina en la Universidad de Heidelberg, graduándose en 1911. O sea, fue químico primero y después médico. A la inversa de Landsteiner, que ya hablamos de él, que fue primero médico y después químico. Llegó la Primera Guerra Mundial y entonces respondió al llamado de la patria, sirvió en la caballería prusiana, recibió la Cruz de Hierro de primera clase por su valentía y al fin de la guerra, en 1918, fue nombrado profesor del Instituto Kaiser Wilhelm, o sea, Kaiser Guillermo, para biología en Berlín y en 1930 fue nombrado director del Instituto Kaiser Wilhelm para fisiología celular. O sea, en esa época ya se adentró en lo que casi no se conocía, que era la fisiología celular. Este instituto se llamó después Sociedad Max Planck después de la Segunda Guerra Mundial. En 1931 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Durante el periodo nazi, desde 1933 hasta 1945, tuvo dificultades porque su padre era un judío convertido al protestantismo, por tanto él era de sangre judía y además era homosexual. Dos cosas que los nazis tenían una tremenda aversión hacia estas dos cosas, judíos y homosexuales. Él nunca simpatizó con el régimen nazi, tercer factor a tener en cuenta, y se negó a hacer el saludo nazi. Imagínense ustedes en aquella época, él dijo, no hago el saludo nazi, era un judío homosexual. Uf, los nazis no toleraban nada de esto. Pero Warburg realizaba investigaciones acerca de la fisiología de las células cancerosas y Hitler vivía obsesionado con el cáncer. Hitler siempre estaba atrás de las investigaciones de cáncer. Tenía miedo de padecer de cáncer. Y esto salvó a Warburg de los campos de concentración. Y desde luego su genialidad, si hubiera sido un investigador común y corriente, pues hubiera ido por un campo de concentración. ¿Cuántos no fueron? Pero Warburg no. A Warburg lo dejaron porque le interesaban las investigaciones de Warburg. En 1944 fue nominado para un segundo premio Nobel, pero no solo lo seleccionaron. Se dice que fue nominado alrededor de unas 16 o 17 veces para premios Nobel. Pero bueno, en 1944 avanzó en la nominación, pero no fue seleccionado. Las investigaciones de Warburg significaron un gran avance en el campo de la fisiología celular y en particular en la biología del cáncer. En el ciclo que hablamos de neoplasia explicamos por qué la fisiología celular es muy importante, conocer la fisiología celular para entender por qué se produce el cáncer. Porque el cáncer es causado por una serie de mutaciones sucesivas en un orden. O sea, el cáncer no aparece así como quiera y desarrollar un cáncer lleva más de 10 años. Desde la primera célula cancerosa hasta la enfermedad ya avanzada. El premio Nobel concedido en 1931 se basó en su descubrimiento de la naturaleza y modo de acción de la enzima respiratoria. Ante todo, veamos qué es la respiración. ¿Lo saben? No. Eso que me están diciendo es la ventilación. Eso, coger aire, eso no es respiración, es ventilación. La verdadera respiración se realiza dentro de las células. Es la llamada respiración celular y consiste en hacer reacciones químicas que tienen como objetivo obtener energía en forma de enlaces químicos ATP
para almacenarlo, para utilizarlo cuando sea necesario. Y este ATP lo consigue a partir de las moléculas de glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía para el organismo porque es convertida en ATP. Y Warburg descubrió la enzima o una de las enzimas, tal vez la enzima más importante que participa en esta reacción. Ya nosotros hemos hablado de esto, pero vamos a hablarlo no tan en profundidad, que tenga deseo de ver en mayor profundidad el metabolismo del glucosa. Bueno, pues tenemos el ciclo de diabetes también. Hay dos tipos de respiración celular. La que no utiliza oxígeno, que es la anaerobia, sin aire, sin oxígeno, y la que consume oxígeno, aerobia. Son los dos grandes tipos de respiración celular. Muchas bacterias utilizan normalmente la anaerobia. Los humanos utilizamos preferentemente la aerobia. Y esta aerobia sintetiza mucho más ATP por molécula de glucosa y tiene un producto, como producto final CO2 y agua. Fácil de eliminar el CO2 para los pulmones, el agua para los riñones y el dióxido de carbono y agua, ¿no? La respiración aerobia se realiza en su mayor parte en las mitocondrias. Es el ciclo, vean el ciclo de las células eucariotas, que ahí está el ciclo de Krebs. Vamos a pasar un videito de todas maneras para que vean rápidamente cómo es esto. El llamado ciclo de Krebs fue descrito por otro científico judío alemán también que trabajó en el Instituto Kaiser Wilhelm, igual que Warburg, y trabajó siendo Warburg precisamente director del centro. Recibió el premio Nobel, el descubridor del ciclo de Krebs, en 1953. La respiración aerobia depende de la existencia de oxígeno. La respiración anaerobia se utiliza en condiciones de falta de oxígeno y en el ejercicio intenso, en el cual la necesidad de oxígeno supera el aporte de este. O sea, realizamos un ejercicio muy intenso, los deportistas de alto rendimiento, llega un momento que no alcanza el oxígeno que entra por la ventilación y entonces se pasa a respiración anaerobia para producir energía que tiene como consecuencia la liberación de ácido láctico que después tiene que compensarse cuando pasa bueno, se conoce cuando una persona hace un ejercicio intenso, por ejemplo, empiezan los calambres musculares, los dolores musculares por el acúmulo de ácido láctico, por la respiración anaerobia sin oxígeno. La respiración aeróbica comienza en el citoplasma celular, donde la glucosa es convertida en glucosa 6-fosfato por una serie de reacciones químicas sucesivas transformada en piruvato. De una molécula de glucosa salen dos moléculas de piruvato. Este entra en las mitocondrias se incorpora, es convertido en acetil-CoA y convertido en acetil-CoA es encaminado hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, llamado ácido, ciclo de Krebs, pero aquí es transformado antes de entrar en ácido cítrico, ya entra, ese es el ciclo de ácido cítrico, transformado en ácido cítrico y entra en este ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, por una serie de reacciones enzimáticas, les voy a pasar el video aquí al final, obtiene moléculas con enlaces de alta energía, NAD y ATP. Y en la última fase es la fosforilación oxidativa, una serie de reacciones químicas que se llama cadena de transporte de electrones, que está situadas las enzimas de esta serie, de esta cadena de transporte de electrones, están situadas en la membrana interna de la mitocondria. La mitocondria es muy importante, pues aquí la energía se transfiere del NAD, que es más difícil de procesar, que está en la producción del ciclo de Krebs, pues se transforma en ATP y se almacena energía en forma de ATP. Por la respiración aerobia se obtienen entre 30 y 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que entra en el proceso. Es altamente productivo. Es complicada, pero productiva. Y el ATP es una molécula que presenta 3 átomos de fósforo y al liberarse uno de ellos se libera una gran cantidad de energía con la cual trabajan las células. O sea, el depósito de energía de las células, el ATP.
Hablamos de esto en el ciclo de células eucariotas, pero hay que refrescar. El ATP es el principal almacenador de energía dentro de la célula. Warburg estudió la etapa de fosforilación oxidativa y descubrió las enzimas relacionadas con esta etapa. Además, investigó la fermentación. Descubrió la enzima flavina y la nicotinamida, que es una coenzima perteneciente al complejo de la vitamina B3. Ambos componentes son esenciales en la cadena de electrones, trabajan ahí. Y la nicotinamida, es una variante de vitamina B3. Recuerden, en el ciclo de vitamina hablamos, por ejemplo, que algunas vitaminas de esta no eran una vitamina, sino que eran un grupo de compuestos químicos que se descubrieron, porque están unidos, se descubrieron como uno solo, pero que tienen muchos componentes. Warburg investigó la biología de las células cancerosas, descubriendo que producen y liberan una gran cantidad de ácido láctico. ¿Por qué? Porque emplean básicamente el metabolismo anaerobio. Ya lo explicamos también en el ciclo de cáncer. Elaboró la llamada hipótesis de Warburg, muy interesante, que plantea que el cáncer se origina por daño de las mitocondrias. Esto causa respiración celular defectuosa. La realidad no es esta. O sea, la hipótesis de Warburg no es la realidad. Tiene algunas cosas que son reales, pero no es la realidad. La realidad es que el crecimiento celular canceroso supera el aporte de oxígeno a la célula. O sea, la célula cancerosa necesita más oxígeno de que el organismo es capaz de hacer llegar a ella hasta la circulación. ¿Y qué hace ella? Pues para obtener más energía, vía anaerobia. Produce menos ATP, pero produce ATP. Porque si no tiene oxígeno, no produce ATP. Esto le lleva a un mayor consumo de energía por el cáncer, por la neoplasia, a una producción aumentada de ácido láctico, que es liberado al microentorno tumoral, y en el microentorno tumoral este ácido láctico disminuye el pH porque aumenta la concentración de los aniones y contribuye también a la defensa tumoral contra la defensa inmunitaria. También hablamos de esto en el ciclo de cáncer, incluso con unos videos que explicaban la situación. O sea, todo este problema que Warburg pensó que era el origen del cáncer no es más que un mecanismo de defensa de la célula para obtener energía por la vía anaerobia. Producto final, ácido láctico, se vierte en medio y acidifica en medio. Pero no es la causa del cáncer, es una consecuencia de alteraciones genéticas que han llevado a la producción de la neoplasia. Lo es así, suavecito. Como ven, el premio Nobel fue muy merecido y los descubrimientos de Warburg tienen una vigencia extraordinaria. Pueden ver, repito, el ciclo de células eucariotas, el ciclo de diabetes, que se explica el metabolismo de la glucosa y el ciclo de Krebs. Aunque, repito, voy a mostrar unos videitos ahora al final. Y es muy importante también aprender, o sea, ver la defensa de la acidificación del medio como mecanismo de defensa de la célula neoplásica. Y eso está bien explicado en el ciclo de neoplasia. Hemos llegado al final. Los espero en el próximo. Muchas gracias por seguirme y hasta entonces, hasta el próximo.